Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Sí, para que los que no me conozcan, soy Pablo Strong o Pablo Fuerte, como quieran decir. Soy el director de VIA en México o en Ciudad de México. Por ahí verán algunos de mi equipo que estamos aquí apoyando y formamos parte de la coalición 21. También ahí atrás está mi linda esposa ahí vestida de rosa con mi hija. Ahí la pueden saludar, que nos vienen acompañando. Entonces, bueno, hoy no sé si Carlos pueden poner la presentación, por favor. Pero yo quiero hablarles un tema que espero que les anime. Y sí les voy a compartir unos números, unas estadísticas. A lo mejor les gusta eso, a lo mejor no les gusta, pero bueno, como quiera, se lo van a aprender. Pero yo quiero hablar de un tema que nosotros hablamos, que le decimos la brecha y la ola. La brecha y la ola. Porque nosotros vemos, en colaboración con muchas agencias y estadísticas y encuestas que han hecho, que México y que Latinoamérica están en una posición muy única ahorita en el mundo. De verdad, tenemos una oportunidad estratégica, a lo mejor una de las oportunidades más grandes que hemos tenido en nuestra historia como iglesia para impactar a las naciones por Cristo. Entonces, primero, antes de hablar de eso, quiero hablar un poquito más dando seguimiento de lo que hablaba Jorge anoche. Nosotros vemos en Habacuc 2:14, ¿verdad? Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y esto es el deseo que tiene Dios, ¿verdad? Quiere que todo el mundo, así como las aguas cubren el mar, tengan conocimiento de Jehová, de Cristo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es lo que hablaba Jorge el otro día, anoche. Es que 3.4 miles de millones de personas hoy en día en el mundo no tienen acceso al Evangelio. Y la mayoría de ellos se encuentran en la parte norte de África, en India, en el Medio Oriente y esos lugares. Muchos de ellos tienen religiones tribalistas, son hindúes, son musulmanes, son budistas. Esas personas, aunque quisieran conocer de Cristo, no podrían. De hecho, en nuestra iglesia tuvimos el privilegio hace un mes y medio más o menos, o dos, de recibir una familia afgana que se venía escapando de Afganistán. Y ellos nos contaron que la forma que llegaron a conocer a Cristo es porque uno de los señores estaba trabajando para una empresa americana y por Zoom le compartió el Evangelio. Y antes de ellos, nunca se habían encontrado un cristiano ni un creyente de Jesús en su vida. Y él ya tenía como 50 y tantos años. Y gracias a Dios, él después compartió con su familia creyó y luego otra familia también y establecieron una iglesia en su casa. Una iglesia nació en el corazón de Afganistán sin jamás haber conocido un cristiano presencialmente. Pero eso es la realidad que viven muchos ahora. Mi esposa vivió un tiempo de misionera, para que nos conozcas un poco más, ahí en la India, y tuvo el privilegio de estar ahí sirviendo por 6 años, trabajando con hindúes de la casta alta. Y ella decía que llegaba al metro, que es como el metro de la Ciudad de México, con todo su gentío, y se paraba arriba y veía toda la gente entrando y nada más se le veía en pensamiento: toda esta gente seguro nunca ha escuchado el Evangelio, porque eso es lo que nos dice las estadísticas. Y entonces ella todos los semestres se la pasaba compartiendo el Evangelio. Y su meta de cada uno de los del equipo que estaba allá haciendo discípulos, plantando iglesias, era compartir el Evangelio con gente hasta que tuvieran 150 números y contactos. Eso implicaba que en un solo semestre tenían que compartir el Evangelio a lo mejor 200, 300, 500 veces con personas que nunca lo habían escuchado. Y ella dice que ni una sola vez de esas literal miles de veces que llegó a compartir el Evangelio, alguien le dijo: ah, sí, yo he escuchado esto antes. Nadie. Y todo ese trabajo se tomó para que a lo largo de los años, gracias a Dios, algunos cuantos llegaron a aceptar a Cristo. Eso es la realidad mundial. Entonces aquí yo quiero pasar, hay otra realidad. Aquí se encuentran, podemos ver en este diagrama, es un mapa distorsionado basado en dónde están los no alcanzados.
Entonces, si el país es más grande, es que hay más gente no alcanzada. ¿Y pueden notar algo aquí? A lo mejor el láser, creo que el láser no sale, entonces no lo puedo apuntar. Pero mira aquí lo tremendo del tamaño que es India, ¿no? También el norte de África, China, el sureste de Asia, gigantes. O sea, está como todo distorsionado este mapa, ¿no? Y mira dónde está Latinoamérica. O sea, en México tenemos 30 pueblos no alcanzados. Sí hay gente todavía que no tiene el evangelio, pero son relativamente muy pocos. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una brecha, y no es la brecha de la que estoy hablando, pero sí hay una brecha aquí, porque si lo comparamos a dónde están yendo los misioneros, este es otro mapa que nos enseña dónde están yendo los misioneros. Mira a dónde están yendo. ¿Cuáles son los países y lugares más grandes aquí? Australia, aquí este círculo morado gigante, Latinoamérica, partes de África, Norteamérica. ¿Dónde quedó India? ¿Lo ven? ¿Dónde está India ahí? ¿Dónde está norte de África? ¿Dónde está Medio Oriente? O sea, compara esto con esto. Aquí están los perdidos, los no alcanzados, y aquí van los misioneros. Los lugares que más lo necesitan, donde más hace falta, porque menos acceso al evangelio hay, son los lugares que menos están recibiendo misioneros. Y entonces, sí, pues tenemos que preguntarnos, ¿por qué es que el conocimiento de Coca-Cola ha llegado a los fines de la tierra, pero el conocimiento de Cristo no? Esa es una de las razones, pero yo les quiero hablar de otra brecha. Otra brecha. Hay una brecha grande en el envío que tenemos. Y lo que les voy a compartir son, como les decía, el resultado de un proyecto de investigación de más de 10 años, en colaboración con redes como Comiban, Comimex, la red GMN, la ONU y muchos índices que hemos comparado. ¿Por qué es esto? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Y cuál es esta brecha del que hablo? La realidad hoy, hermanos, aquí del lado izquierdo muestra cómo se ve la iglesia actualmente. El 80% de los cristianos evangélicos actuales en el mundo ahora viven en Asia, África y América Latina. Eso no era cierto hace 50 años, por cierto. Hace 50 años era al revés. El occidente, Estados Unidos, Europa, Canadá, esos lugares tenían el 80% de los evangélicos. Nosotros éramos la minoría, pero ahora nosotros somos la mayoría. Somos la mayoría. De hecho, 1 de cada 5 evangélicos es latino. ¿Lo sabían? Dios ha bendecido la iglesia aquí en Latinoamérica. La iglesia ha crecido tremendamente. Pero hay una triste realidad, que nosotros, por más que seamos la mayoría, solamente estamos enviando el 20%. Solamente estamos enviando el 20%. Yo esperaría que si fuéramos el 80%, estuviéramos enviando el 80% de los misioneros. Pero la mayoría del envío de misioneros sigue viniendo del occidente. Entonces aquí hay una brecha, aquí hay una diferencia que hay que tratar de cerrar. Y de hecho, hermanos, Latinoamérica es la región menos enviada, menos movilizada del planeta, de la iglesia. Somos los que menos enviamos misioneros. Y hay muchas razones por eso, de las que podríamos hablar. Como les decía, 1 de cada 5 evangélicos son de Latinoamérica, pero solo 1 de 51 obreros transculturales son latinos. Y solo 1 de 333 misioneros trabajando con esas etnias no alcanzadas, de las que les platicaba anteriormente, son latinos. Yo esperaría, y yo creo, es mi opinión, que a lo mejor Dios quiere que nosotros estemos enviando 1 de 5, no 1 de 333. Hay ya más de 52 millones de evangélicos hispanohablantes. Es una fuerza tremenda. Pero solo en todo el continente, desde aquí hasta la punta de Chile, hemos enviado 4,500 misioneros a los no alcanzados. Eso es como una gota en el mar de los perdidos. En verdad.
Se puede comparar con el resto de la región. La mayoría de lugares donde ha habido movimientos misioneros envían uno de 1,000, uno de 2,000, por ahí, pero en Latinoamérica hemos enviado uno de 11,000. Es una diferencia increíble. Hablando un poquito de México, porque aunque Coalición 21 se trata de los 21 países hispanohablantes, pues estamos en México, entonces quiero enfocarme un poquito en eso. En México, como hablaban algunos ayer, ya tenemos 12 millones de evangélicos. 12 millones de evangélicos, hermanos. Es un crecimiento tremendo, es un crecimiento del 5.7% anual. Ahora, ¿qué significa esto? Es un crecimiento explosivo. ¿Sabían que se estima, bueno, los misiólogos que estudian todas esas cosas, los teólogos, que se estima que la iglesia de Hechos crecía a más o menos un 4.3%? O sea que la iglesia en México está creciendo más rápido que la iglesia de Hechos. ¿Sabían que eso ocurre hoy en día? ¿O pensaban que nada más era del tiempo de los apóstoles? Dios está bendiciendo a México. Somos ahora el 8º país con más evangélicos en el mundo. Sin embargo, ocupamos el puesto 55 de 60 en el envío. Somos de los 5 países en todo el mundo con evangélicos que menos envía. Actualmente solamente enviamos uno de 33,000 creyentes evangélicos. Ahora, no solo para ahí, pero la brecha, si no cambia algo, va a seguir creciendo. Se estima que si seguimos con el mismo crecimiento que hemos tenido en la iglesia entre el 2010 y 2020, según el INEGI, ya para el 2030, o sea, en unos 6 años nada más, tendremos casi 19 millones, si no 20 millones de evangélicos aquí en México. Amén. Dios está bendiciendo a México, pero si nada cambia, nuestro envío seguirá bajando a uno de 35,000, uno de 40,000, uno de 45,000, y efectivamente seremos el país que menos envía misioneros del planeta. Pero aquí, más que un hecho brutal, un hecho difícil, hay una oportunidad. Más que algo triste, lo debemos ver como algo que Dios está preparando. Es lo que yo creo. El potencial que tiene Latinoamérica, que tiene México, es enorme. Faltan algunas cosas para ver ese cambio, y eso vamos a discutir ahorita en nuestros grupos. Pero yo quiero hablarles de otras formas que Dios ha preparado a lugares como México y Latinoamérica. Porque de hecho yo creo que Dios nos está preparando para ser una fuerza potente. En particular, México, y también incluiríamos en Latinoamérica en esto, podría ser la parte más estratégica de la iglesia en alcanzar el mundo árabe. ¿Habían escuchado eso antes? Y hay muchas razones a las que podría entrar. No les voy a dar todos los detalles, pero en parte nosotros comparamos culturas. Hay un índice de cultura que compara todas las culturas del mundo en diferentes elementos. Y cuando juntamos todos esos y hacemos comparaciones, nos salen unas cosas interesantes. Esta gráfica muestra la diferencia cultural que hay entre el país y los países árabes. O sea, si la barrita es más grande, es que hay más diferencia cultural. Ahora, ¿por qué es relevante esto? Porque para ir a un lugar diferente a la tuya, tienes que cambiar de cultura, te tienen que aceptar y tienes que poder comunicar el evangelio de una forma que se entiende. Entonces, si hay menos diferencias culturales, hay menos barreras al evangelio. ¿Ok? Y si vemos en este diagrama, que no lo puedo apuntar, del lado derecho, a lo mejor no lo pueden leer, pero se los leo, está Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, África del Sur, los lugares que están enviando la mayoría de los misioneros. Y mira la distancia cultural que tienen, 30 puntos de diferencia. Y mira que está de este lado. México, el país en el que estamos ahorita, ¿sí? México es el que tiene la distancia cultural más cercana de toda la iglesia al mundo árabe. Y no solo México, pero mira quién más está aquí: Brasil, Kenia, Ecuador, también está Honduras, Perú, Venezuela, muchos países latinos también están ahí, cerca, culturalmente. ¿Crees que Dios esté haciendo algo con eso? ¿Crees que
¿Nada más fue porque sí o fue con intención? A lo mejor. Les podría parecer absurdo, pero esto es relevante. Tenemos cercanía en aspecto. Se estima que un cuarto de los latinos comparten ADN significativo con los árabes. Ahora, aquí en esta foto, 3 son latinos y 3 son árabes. ¿Me pueden decir cuáles son el cuál? A lo mejor ustedes que son futboleros sí me lo pueden decir, ¿eh? Pero ¿alguien me puede decir? No, yo no les voy a decir. Les dejo que adivinen. Pero sí importa porque igual mi esposa me cuenta que cuando ella entraba a India, lo primero que les preguntaban era, oye, ¿tú eres misionera o eres espía? Por ser americana, por ser de esos lugares que generalmente han enviado misioneros, ella entraba y la sospechaban. Igual yo tengo un amigo que trabajó ahí en medio de Afganistán, de hecho también, y un día es un pueblo no alcanzado y le llegaron los ancianos del pueblo y le preguntaron, oye, te queremos hacer una pregunta. Sabemos que no eres de nuestro pueblo, pero ¿de qué parte de Afganistán eres? O sea, sabían que él como latino se parecía lo suficiente que decía, creemos que eres uno de nosotros, pero, o sea, no eres exactamente, pero a lo mejor eres de otra parte de Afganistán, ¿no? Dice, no, yo soy de Latinoamérica, yo soy latino. Hay muchas cosas, tenemos cercanía lingüística, hay 3,000 palabras exactamente iguales entre árabe y español, más de 4,000 palabras similares. Tenemos cercanía política. ¿Qué? Nuestros gobiernos se aceptan más. El pasaporte mexicano, hermanos, es de los pasaportes más poderosos del mundo. ¿Qué significa esto? Que te da permiso de entrar a más países que casi todos los otros pasaportes del mundo. ¿Lo sabían? Más que el 92% de los pasaportes mundiales. ¿Lo sabían? Pero que, ay, no puedo entrar a Gringolandia, no me sirve el pasaporte. Es lo que decimos, ¿no? Yo me he encontrado con gente, ¿para qué lo saco si ni siquiera me dejan entrar? Digo, no manches, aquí todos estos lugares. Irán, alguien me pidió, oye Pablo, vente a Irán, ayúdame porque estoy con todos estos gringos y ellos no pueden entrar, pero tú sí. Así me dijo, literal hace un año que estuvimos allá en Marruecos con mi esposa. Ustedes pueden entrar a lugares que los gringos no pueden. ¿Será por accidente? ¿O será por intención de Dios? Hay de hecho, una mexicana que tuvimos el privilegio de enviar. Ella está trabajando en áreas de Túnez y está entrenando en Londres. Y ella entró a una comunidad hindú y es un equipo internacional. Y ella a los 3 meses, el líder de equipo le vino y le dijo, oye, hemos notado algo increíble. Tú en 3 meses has tenido más favor y conversaciones espirituales con esta gente de lo que nosotros hemos tratado de estar haciendo por los últimos 4 años. Nada más por ser mexicana. Hay más. Dios nos ha bendecido, es lo que vamos a hablar. Quiero hablar rápidamente de algo que se llama el índice de prosperidad. Esto es un índice global de la ONU que ellos analizan todos estos países y quién tiene más dinero, quién tiene más. O sea, no está hablando del GDP de un país, habla de la prosperidad del individuo, prosperidad del individuo cristiano hasta incluso. Y algo que yo me he encontrado, a lo mejor no sé, cuando yo le enseño estas estadísticas a gente, oye, ¿por qué es que México no ha enviado tanto? ¿Cuál crees que es la primera razón que damos por el que no hemos enviado más? Por falta de recursos. Lo he escuchado vez tras vez. No, pues vamos, la economía está difícil, no se puede. No, es que nos ha ido en la torre con el COVID y luego quién sabe qué y las remesas que ya no llegan tanto y nuestra prosperidad no está ahí. Pero hermanos, gráfica, y yo les dije que les advertí, que les iba a enseñar muchas gráficas estadísticas, muestra el nivel de envío en comparación al nivel de prosperidad del país. Entonces, si un país está aquí más a la derecha, es porque envía más. Y obvio, bueno, pues está Estados Unidos, Alemania, Canadá, esos lugares que han enviado muchos misioneros. Pero si el país está más hacia arriba,
No, perdón, es al revés. Si está más hacia arriba es que ha enviado más, y si está más a la derecha es porque tiene mejor economía, más prosperidad. Y esta curva más o menos, si hay un país que está debajo de esta curva, básicamente significa que su nivel de envío es menor a su nivel de prosperidad. ¿Me captan eso? Si el país está debajo de esta curva, significa que el nivel de envío es más bajo que el nivel de prosperidad. Y hay algo que podemos distinguir aquí. ¿Quiénes están aquí abajo? Está México, está Chile, está Costa Rica, está Argentina, está Perú, está Ecuador, está El Salvador, está Bolivia, está Honduras. Es un problema particularmente latino de que nuestro nivel de envío es mucho más bajo que nuestro nivel de prosperidad. Y entre ellas México tiene la brecha más grande del planeta entre nuestra prosperidad y envío. O sea, somos, en efecto, los que menos tenemos derecho de decir, por falta de recursos no enviamos más. Somos de todos los países, de los 200 países del mundo, los que menos tenemos derecho de decir eso. ¿Por qué les comparto esto? En primer lugar, porque quiero que vean que Dios nos ha bendecido. En segundo lugar, porque tenemos que quitar de nuestro vocabulario esta frase. No, pues no hay recursos, por falta de recursos. Ahora, no niego que a lo mejor algunos misioneros al recaudar sí se encuentran con obstáculos fuertes. Pero a lo mejor otros temas hay ahí. O sea, a lo mejor no está dispuesto la gente a dar los recursos, o no hay una visión por las misiones. No sé, puede haber muchas razones. Pero los recursos están, se lo aseguro. Entonces, ustedes como líderes, como pastores, como movilizadores, es lo primero que se tienen que quitar. No le digan a la gente, sí, la economía está feo. Sí, pero Dios te va a llevar. No, diles esto. Eso es mentira. Eso es mentira del enemigo. Eso es una esclavitud que tenemos. Porque es una mentira del enemigo. Pero ahora vamos a discutir por qué crees que será. ¿Por qué es que decimos eso? ¿Por qué lo creemos? Si no es verdad. Si de verdad estuviéramos en México enviando de acuerdo a nuestra fuerza, nuestra prosperidad, nuestra fuerza misionera debería ser 23 veces más grande de lo que es. Y habríamos enviado 9,500 misioneros. Las redes de misiones estiman que solamente hemos enviado como 350 a 400 al campo. Nada. En toda la historia de México. ¿Tú puedes creer eso? Y lo mismo es cierto en Latinoamérica. Latinoamérica, la fuerza misionera sería 6 veces más grande y habríamos enviado más de 28,000. Esto es un problema particularmente latino, entonces es de relevancia para nosotros como movilizadores y líderes. Oye, ¿cómo cruzamos esta brecha? ¿Cómo cruzamos esta brecha como líderes del cuerpo de Cristo aquí? Salmo 67, ¿verdad? Dice que Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Hay que abrir los ojos. En verdad, Latinoamérica, México es muy bendecido. Yo nomás les acabo de compartir algunas cosas. Bendecidos con cercanía política, cercanía con aspectos, cercanía en idioma, prosperidad. Y aquí nos dice que Dios nos bendice con un propósito, para que Él sea conocido en la tierra. Entonces, yo les quiero compartir 2 historias rápidamente y concluyo, donde sí ha habido un cambio. En Brasil es una historia increíble. Es una iglesia muy fuerte, ya 65 millones de evangélicos, hermanos. Tremendo, en el solo país. La mayoría de ese crecimiento fue en los últimos 20 años. ¿Lo sabían? De 2000 a 2010 la iglesia creció de 26 a 42 mil, y de entre el 2010 y el 2020 creció de 42 a 65 mil. Eso significaba que en ese periodo cada día 4,383 personas llegaron a conocer a Cristo.
Pero se ha dicho que en ese tiempo Brasil era un gigante durmiente. Aunque la iglesia estaba creciendo rápidamente, básicamente no enviaba misioneros fuera del país. Sí enviaban algunos ahí al Amazonas, pero de ahí en fuera, no. Al principios del siglo XXI era el país, de hecho, se decía que menos enviaba misioneros externos en el mundo. Solo uno, no sale la foto, no sé por qué, pero solo uno de 400,000. Uno de 400,000. Y en un periodo de 15 años algo pasó. Y pasaron de ser el país que casi menos enviaba misioneros en el mundo a ahora, actualmente, hoy en día, ser la segunda fuerza misionera más grande de todo el planeta. En 15 años. Pasaron de enviar uno de 400,000 a uno de 1,400. Eso pasó. Y según la red de misiones AMTV, que es una de las principales allá, cerca de 70% de esos misioneros están yendo a lugares no alcanzados. Una diferencia total al envío antiguamente. El 21% están trabajando como musulmanes. Y en los últimos 5 años solamente su fuerza misionera se duplicó de 15,000 misioneros a 34,000 misioneros. Eso es lo que Dios ha hecho en Brasil. Y según su propia investigación de ellos, la movilización misionera, el levantar cientos de movilizadores como ustedes, líderes, pastores, personas laicos, personas que le apasionan el corazón de Dios y están animando a otros que lo hagan, eso fue la clave. Y antes de eso, comenzando con un movimiento de oración. Movimiento de oración y luego levantar cientos de personas como ustedes que animaran a la iglesia al envío. Eso es lo que pasó, eso fue la diferencia, eso es lo que usó Dios. Pero ni siquiera un lugar gigante como Brasil, pero Etiopía ahora tiene 17 millones de evangélicos. Etiopía está entre los 3 países más pobres del mundo. Hay más o menos como 220 países en el mundo. ¿Ok? Es un país en guerra, de hecho, actualmente, activamente en guerra. Y es un país muy joven. La edad promedia ahí es como de 18 años. Pero en 10 años, ellos pasaron de enviar uno de 500,000 a uno de 4,000. Y han enviado casi 3,500 misioneros al campo. O sea, que la fuerza misionera de Etiopía es 10 veces más grande que la de México. Y la diferencia no podría ser más grande en nuestro nivel de prosperidad. México es más próspero que 3/4 de la iglesia global, pero sin embargo 95% de la iglesia global envía más que nosotros. Hay una brecha ahí, una brecha tremenda. ¿Y cómo pasó en Etiopía? De hecho, fue mucho la movilización misionera, claro, pero específicamente centrado en las familias, porque era un país joven. ¿Y qué pasó? Los jóvenes crecieron, decidieron ser misioneros y los papás dijeron, adelante. Porque muchas veces los padres son de los obstáculos más fuertes que puede haber. No por mala onda, pero porque aman a sus hijos. Pero a lo mejor también porque no entienden la visión de lo que quiere Dios para sus hijos. Eso fue lo que pasó. Pero nosotros ahorita hablamos de que viene una ola en Latinoamérica. Las agencias misioneras de México, de hecho, por más pequeñas que todavía sean, ahorita en la reunión que tuvimos en septiembre con todos, nos decían, ¿sabes qué? Estamos viendo cambio. Creemos que viene una ola de misioneros latinos, viene una ola de misioneros mexicanos. Algo está haciendo Dios. México, si tuviera un movimiento misionero equivalente a lo que acaba de tener, esto de Brasil y Etiopía es en los últimos 20 años, pero si lo mismo pasara acá, estaríamos enviando hasta incluso en un solo año más de 2,800 misioneros mexicanos. Recuerden que solo hemos enviado 350. En un solo año podríamos ver eso.
De hecho, al final de 10 años habríamos enviado 15,000 misioneros mexicanos, si hubiera un movimiento aquí. Parece imposible eso. Dios lo puede hacer. ¿Y qué requeriría? Sí, requeriría muchos líderes, requeriría oración, requeriría dinero. O sea, estimamos para llegar a esa meta se va a requerir 11 miles de millones de pesos. 11 miles de millones de pesos para enviar a 15,000 misioneros mexicanos. Parece mucho. Pero ¿sabes qué? Sencillamente, ¿cómo lograríamos esa meta? Aquí se ve lo grande que es esta brecha. Si cada evangélico mexicano solo diera 50 de cada 10,000 pesos que ganara, o uno de cada 200, llegaríamos a esa meta. No estamos hablando de, no, pues ya tengo que dejar de comer, tengo que dejar todo, pero hacer un poquito de sacrificio. ¿Crees tú, de cada 10,000 pesos que Dios te da y Dios te bendice, tú podrías dar 50 o 100 pesos? ¿Crees que lo puedas hacer? Así se lograría, literalmente así se lograría la meta. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, no, pues solo tengo 50 pesos, entonces ¿para qué me sirve darlo? Sí, ahórrate una Coca-Cola al mes y ya, una Coca-Cola y unos Doritos y estamos ahí. ¿Podemos sacrificar una Coca-Cola y unos Doritos para ver el movimiento misionero de los más grandes del planeta? Eso es lo que nos está llamando Dios. No solo en México, pero Guatemala, también Guatemala estaría enviando unos 1,600 misioneros al año. En los 21 países hispanohablantes, más o menos veríamos de 9,000 a 10,000 misioneros enviados cada año. Ese es el potencial que tiene Latinoamérica. Ese es el potencial que tiene México. Eso es lo que yo creo que quiere hacer Dios. Pero ¿qué va a requerir? Eso lo vamos a hablar más fondo después. Pero tenemos que envisionar a nuestras iglesias, ayudarlos a ver la visión de Dios. Tenemos que entrenar a nuestra gente en cómo hacer discípulos y cómo ir a esos lugares. Y tenemos que enviarlos. Y no solo un envío de, ay, Dios te bendice, el Espíritu Santo está contigo y bueno, yo no te doy ni un peso. Con el respaldo completo. Con su seguro médico. Que Dios provea por ellos. Esos números que te decía, era así una provisión completa. No nada más, ay, te damos una ofrendita y ya. Pero con respaldo de oración, con respaldo de cuidado integral, con cuidado y amor por ellos, porque estamos colaborando en la misión. Esas son las palabras que Pablo usaba cuando él hablaba de los filipenses y otros que le aportaban a él. No es de que yo sea el misionero y ustedes nada más ahí me están dando dinero. Somos colaboradores por el evangelio. Y esa es la perspectiva que tenemos que tener. Y así se logra esta meta. Entonces vamos, hermanos, a nuestros grupos de discusión. Entonces cada quien en su gafete ha recibido ahí una mesa. Ahí abajo lo pueden ver, girar. Ahí debe decir de 1 a 14. Entonces aquí a los lados, por eso están estas sillas en estos círculos. Cada uno tiene un número. De este lado creo que tenemos del 1 al 6. Y de este lado del 7 a 13. Y no sé por qué el 14 está por allá. Pero bueno, por favor les voy a pedir que vayan todos a sus mesas de discusión y hablen sobre estas preguntas y tendremos más o menos 10, 15 minutos para eso. ¿Sale? Adelante.